Inicio. Bien, buenas noches, jóvenes. Vamos a trabajar el día de hoy con el tema 1, parte 1. Se fijan en la pantalla, vamos a ver nuestro primer tema y se refiere a variables aleatorias, ¿no? En la parte izquierda está la identificación y van a ir siguiendo el correlativo para que ustedes puedan volver a ver en los videos que nosotros vayamos a hacer. Bien, en nuestra anterior clase habíamos visto la parte introductoria, ¿no? Donde, recordando la clase, la introducción se refería a qué se refiere estadística 2. En todo caso, se llama, en otras palabras, probabilidades. También llamada estadística inferencial, ¿no? En nuestra anterior clase habíamos visto la definición de las dos, la primera que es estadística 1, la cual ustedes ya han aprobado, y bueno, esta es la continuación. ¿Cuál es la diferencia entre estadística 1 y estadística 2? También llamada estadística descriptiva y estadística inferencial, ¿no? Si hablamos de la estadística 2. Bueno, en pocas palabras y siendo un resumen, habíamos dicho que estadística 1 se refería a recolectar, organizar, interpretar los resultados que se hayan obtenido. En todo caso, estadística 2 se refería al análisis de estos resultados, ¿no? Deberíamos analizar y sacar conclusiones. Posteriormente, tomar decisiones. Y yo les había dado un ejemplo bastante sencillo en el cual habíamos visto que nos íbamos a pesar todos nosotros, los que estábamos en clases, íbamos a recolectar, sacar un promedio y hacer un ejercicio durante un mes. Habíamos rebajado 3 kilos y la pregunta era, en 10 meses, ¿cuántos kilos vamos a rebajar? ¿No? Si hacemos un cálculo en cuanto a estadística 1, iban a ser 30 kilos. 3 kilos por mes, 30, 10 meses. Y en el caso de estadística 2, lo que íbamos a hacer era ver si era probable, cuán probable era que esos 30 kilos íbamos a bajar en 10 meses, ¿no? Algunos de sus compañeros indicaban que no podía ser, que podía ser, y había cierto análisis, el cual se tenía que hacer en estadística 2. Bueno, eso es lo que habíamos visto en la parte introductoria. Asimismo, hemos visto algunos conceptos que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Bien, dando continuidad entonces a la clase anterior, vamos a trabajar hoy con un concepto que vamos a manejar durante nuestras clases. Se llama variable aleatoria. ¿A qué se refiere o qué será una variable aleatoria? Ustedes conocen las variables comunes, ¿no? Una variable. Pero esta vez la variable lleva ya un apellido que se llama, dices, aleatorio. Entonces, esta variable tiene cierta característica. Esta variable, ¿por qué se llama aleatoria? Porque toma diferentes valores como resultado de un mismo experimento. Por ejemplo, si nosotros lanzamos un dado, su resultado sería una variable aleatoria, porque el dado, al lanzarlo, puede salirnos 1, 2, 3, hasta el 6, ¿verdad? Entonces van a ser diferentes valores, pero con un mismo experimento, en las mismas condiciones, ¿no? En algunos libros y algunos autores le dicen variables estocásticas o variables al azar. Son los mismos nombres, ¿no? Estos tres. Bien, entonces, si nosotros realizamos la definición de esta variable aleatoria, podemos decir también que es una función. Ustedes saben que una función toma un valor de acuerdo a una variable, ¿no? Esa variable se asocia a cada uno de los elementos si nosotros tuviéramos un espacio muestral. ¿A qué se refiere espacio muestral? ¿Qué será un espacio muestral? Si nosotros hablamos del dado, el dado lo hemos lanzado, como resultado me van a dar variables aleatorias del 1 al 6. Ese total de variables aleatorias, el conjunto, es decir, todas las posibilidades que me vaya a dar de acuerdo a ese experimento se llama espacio muestral. Entonces, el espacio muestral de un experimento, lanzar un dado, mi espacio muestral va a ser del 1 al 6.
Bien, entonces, el espacio muestral va a ser un número real. Puede ser del 1 al 6, si hablamos de una moneda del 1 al 2, si hablamos de un mazo de cartas del 1 al 52 y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo del tipo de experimento aleatorio que nosotros vayamos a manejar. Bien, también se identifican con letras mayúsculas para designar a estas variables y las respectivas minúsculas para designar sus valores concretos. Es decir, si yo tengo X mayúscula es igual a una X minúscula, esta va a ser el valor de 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Si hablamos del dado, van a ser 6. Entonces, esta X mayúscula, la variable aleatoria, tomaría valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo tuviera otra variable aleatoria, digamos una moneda, entonces tendría que ser Y tendría que ser 1, 2, ¿no? Si es una moneda. Y así sucesivamente. Bien, estas variables aleatorias se clasifican en dos grupos. La primera son las variables discretas. Estas variables discretas poseen valores que son enteros, ¿no? Por ejemplo, el dado tiene del 1 al 6, son valores enteros. La moneda del 1 al 2 tiene valores enteros. Si hablamos de variables aleatorias continuas, estas se refieren a valores reales. ¿Cuáles serían esos valores reales? Por ejemplo, el tiempo de duración de vida útil de un foco. ¿Ya? Un foco. Va a ser pues 2 años, 3 meses, 6 horas con 25 minutos y 42 segundos, digamos, ¿no? Entonces ya no es un número entero, ¿no? Podemos ver varios ejemplos y a eso se refieren. Valores enteros y valores reales. Bien, tenemos un ejemplo. Ya habíamos hablado hace un momento del dado, pero vamos a trabajar ahora con una moneda. Tenemos un experimento, ¿no? Si hablamos de probabilidades, siempre vamos a trabajar con experimentos. Estos experimentos pueden ser diferentes, pero para que puedan entender, vamos a trabajar con experimentos sencillos. Bien, si hablamos de un experimento de lanzar 3 monedas, yo tengo 3. Siendo el evento E, lo vamos a representar con E mayúscula. Mi evento es lanzar 3 monedas. En esas 3 monedas, yo deseo obtener cara. ¿Ya? Es decir, si son 3, quiero obtener cara, cara, cara. Esto. Entonces, el espacio muestral, ¿cuánto va a ser? Hemos dicho que el espacio muestral, si hablamos de un dado, era del 1 al 6. Eran todas las posibilidades. Si hablamos de 3 monedas, yo tendría que hacer una tablita de la siguiente manera. Primera opción, puede salirme cara, cara, cara. Segunda opción, cara, cara, sol. Sol o cruz, como ustedes mejor prefieren. Cara, cruz, cara. Cruz, cara, 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 cruz, cara, o sello también llama, ¿no? Sello, cara, sello, 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 cara, y todas estas son las posibilidades, no hay más, son las únicas. Si nosotros vemos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibilidades de lanzar 3 monedas y que me salga cualquiera de estos 3 resultados. Si estamos hablando del experimento en obtener cara, podemos llamarle también éxito, porque si nosotros trabajamos con un experimento, los resultados tendrían que ser o éxito o fracaso. O sea, o logro lo que yo espero o logro lo que no espero, ¿verdad? Entonces, si yo tengo este experimento y tengo estas 8 posibilidades, éxito sería obtener cara. Entonces, mi éxito sería 3 caras, ¿no? Aquí solo 2, aquí solo 2, aquí 2, aquí 1, aquí una cara y 0. Estos resultados llegarían a ser mi variable aleatoria. Todo esto es el espacio muestral. Estos números de acá serían los valores que va a tomar mi variable aleatoria, en este caso X. Si me sale esto, la variable aleatoria va a ser 3. Si me sale esto, va a ser 2. Y así sucesivamente. Por lo tanto, vamos a definir también qué es rango. El rango había sido desde 0 hasta 3, fíjense acá.
son todos los valores que obtiene o que pueden obtenerse en la variable aleatoria, desde el 0 hasta el 3. Bien. Ejemplos. No, vamos a ver 3 ejemplos. Primero, se lanzan 2 dados. Ya, imaginen los 2 dados. O tienen en casa, ustedes que están en casa, sus daditos. A ver, busquen los dados. Veamos qué va a pasar con estos dados. Y el evento E, tenemos 2 dados y yo lo que quiero obtener es la suma de los números obtenidos. Quiero sumar estos números. Ese es mi evento. Bien, entonces defino la variable X, que es la variable aleatoria, va a tomar los valores de la suma de los números obtenidos. Es decir, si yo lanzo 2 dados, a ver, me puede haber salido, por ejemplo, 2 y 3. Entonces, esta variable va a tomar el valor de ¿cuánto? 5, ¿no? Si es 2 y 3, si estoy sumando, 5. Si me sale 1 y 4, entonces esto va a ser 5. Si me sale 4, 4, entonces esto va a ser 8. Y así sucesivamente, ¿no? De acuerdo al evento que yo estoy definiendo. Puedo definir diferentes eventos. A ver, por ejemplo, se lanzan 2 dados y el evento puede ser, a ver, que ambos sean pares. Ah, puede ser, ¿no? Otro evento, que ambos sean impares. Puede ser también. Otro evento, que sean consecutivos. ¿Ya? Es decir, que uno sea 3, el otro sea 4. O bien uno sea 5, el otro sea 6. O uno sea 1 y el otro sea 2, ¿no? Consecutivos. Y así sucesivamente. Con estos 2 dados puedo lograr diferentes eventos. De acuerdo a eso, la variable aleatoria va a tomar ciertos valores. Y de acuerdo a eso también el rango va a tener ciertos valores. ¿Se dan cuenta? De acuerdo al experimento, que en este caso 2 dados, y el evento. Bien. Otro ejemplo. El diámetro de un cable debe estar comprendido entre 1.95 y 2.05. Ya, tengo un cable y ese cable tiene un diámetro, es decir, es grueso, ¿no? No sé, como un cable grueso. Porque su diámetro, fíjense, había sido 1. milímetros, ¿no? Bueno, si la variable X es una longitud de ese diámetro, el rango va a ser todos los valores tal que se encuentren entre 1.95 hasta 2.05, ¿no? Si nosotros revisamos el concepto o la definición anterior, aquí estaríamos trabajando con una variable aleatoria continua, ¿no? Porque los números no son enteros. En cambio, aquí arriba van a ser variable aleatoria discreta, ¿no? Las variables van a ser discretas. Bien, el tiempo de duración de un foco también es un ejemplo de experimento. Queremos saber cuánto va a durar un foco. Entonces, vamos a definir de la misma forma. La variable, esta variable aleatoria va a ser continua, ¿no? Desde 0, porque el foco puede que lo prenda, como le ponga en su lugar y no prenda, o sea, prenda un ratito y pum, se apague, puede ser, ¿no? Entonces mi rango sería desde 0 hasta el momento en que este foco se queme, ¿no? Y también va a tener, vamos a hablar de variables continuas, ¿no? En ese tercer ejemplo. Bien, tenemos otro concepto, dice función de probabilidad. ¿Qué será una función de probabilidad? Esta función de probabilidad se define dependiendo del tipo de variable que yo vaya a manejar. Si yo tengo variables aleatorias, ya sea continuas o ya sea discretas, entonces voy a definir la función de probabilidad. Cuando se trabaja con variables discretas, la función se llama función de probabilidad. ¿A qué me refiero? Si se fijan acá, las variables discretas van a surgir de acuerdo a un experimento y un evento, ¿verdad? Entonces, para yo resolver el problema, voy a acudir a una función de probabilidad, a una fórmula que se va a llamar función de probabilidad.
Bien, en el caso de que mi experimento y el evento se relacionen con variables continuas, estamos hablando de un foco, estamos hablando, a ver, de la vida útil de, no sé, ¿qué podemos decir? Como hace un momento, ¿no? Teníamos dos ejemplos. Si hablamos de ese tipo de variables, entonces la fórmula que yo voy a utilizar para resolver este problema se llama función de densidad de probabilidad. Y aquí hay una palabra, ¿no? Densidad. Entonces, cuando se les pregunte, señores, tienen un problema en la cual se manejan variables discretas, ¿qué tipo de función usted aplica para resolver el problema? Ah, función de probabilidad. Si es continua, de densidad de probabilidad. Bien. Ok. Vamos a trabajar con la función de probabilidad. La primera, el primer grupo. Bien, ¿a qué se refiere la función de probabilidad? Como su nombre lo dice, función. ¿Se acuerdan ustedes que cuando trabajaban con una función, a ver qué tipos de funciones conocen? Ustedes saben si cálculo 1, cálculo 2. Hay funciones lineales, hay funciones, a ver, ¿alguien? ¿Qué tipo de funciones conocen? Exponencial. Bien, exponencial, después. Funciones trigonométricas, Bien, también. inversas. Inversas, cónicas y muchas, ¿no? Bien, entonces, esta vez nosotros trabajamos con este tipo de función. Está de color azul, fíjense. Dice, la función dependiendo de la variable x sub i es igual a p, siendo que la variable aleatoria toma los valores de esta función. Para todo x sub i que pertenece al rango, ¿no? X sub i va a tener ciertos valores. Va a estar en un rango, desde hasta. Bien, y se debe satisfacer las siguientes condiciones. Entonces, vamos a, en otras palabras, la función de probabilidad es igual a la probabilidad, por eso dice P, cuando la variable aleatoria toma los valores del espacio muestral. Todos los valores. Bien, pero hay dos condiciones. Si nosotros calculamos la función de probabilidad, sí, siempre deberíamos obtener los resultados entre 0 y 1. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Esta función no puede tener un resultado negativo. No puede haber -1, -8, no. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos del ejemplo anterior, a ver, del peso, ¿no? Del peso de los estudiantes. Ya nos hemos pesado, hemos hecho ejercicio, hemos rebajado 3 kilos y así sucesivamente. Ha salido un resultado. Resulta de que de aquí a 10 meses nuestro peso, que era promedio 65, ahora menos 30, va a ser 35. La pregunta, ¿qué probabilidad de que pesemos 35 kilos? La probabilidad puede ser 0 o puede ser 1. Si hablamos en porcentaje, tendría que ser 0 o tendría que ser hasta 100. No puede haber probabilidad menos 2%, ¿no? O más 120%, así, no hay. Desde 0 hasta 100. En caso de que la probabilidad, cuando ustedes calculen esta función, su resultado les salga negativo, es porque algo está mal, hay que revisar. O les salga más de 1, es porque hay que revisar, ¿no? Bien, una vez que se obtiene el resultado con números, siempre se debe expresar en términos de porcentaje, es decir, este resultado se debe multiplicar por 100 y ese es el resultado. ¿Ya? Vamos a ver más adelante en los ejemplos. Por otra parte, tenemos otra condición. Si nosotros sumamos todas las probabilidades de un determinado evento, si estoy hablando de un dado, por ejemplo, voy a sumar la probabilidad de obtener 1, ya. La probabilidad de obtener 2, la probabilidad de obtener 3, la probabilidad de obtener 4, la probabilidad de obtener 5 y la probabilidad de obtener 6.
esas 6 probabilidades voy a sumar, me tendría que dar 100%. O en su defecto 1, ¿no? Sabemos que 1 multiplicado por 100 me daría 100, ¿no? En porcentaje. A eso se refiere esto. Si hablamos del dado, tengo que hacer la sumatoria de todas sus posibilidades, es decir, 6. Si yo hablo de una moneda, entonces aquí voy a sumar 2, porque la moneda solo tiene cara y cruz. Si hablo de un mazo de cartas, voy a tener que sumar 54 resultados con las jóqueres, ¿no? 52 sin jóqueres, 54 con jóqueres, con las 2 jóqueres. Bueno, cómprense cartitas y, a ver, cuenten para ver el ejercicio, porque les voy a dar varios ejemplos y ejercicios con cartas, dados y monedas. Bien, entonces, esta es la fórmula de la probabilidad, de la función de probabilidad, y estas son sus 2 condiciones. Si la suma de las probabilidades no da 1, da más de 1 o da menos de 1, está mal. Algo está fallando, ¿no? Entonces, de esta manera podemos probar nuestros resultados. Bien, acá va un ejemplo. Obteniendo la función de probabilidad. Ya hemos definido que esta función de probabilidad tiene ciertas características. Ahora veremos cómo funciona. Tenemos el experimento de 3 monedas. Hace un momento hemos visto que teníamos 3 monedas y queríamos obtener cara. Ese era nuestro evento. Para poder resolver un ejercicio, siempre nos van a dar un experimento donde se mencionen los elementos y el evento. ¿Qué significa el evento? Lo que yo quiero obtener, lo que yo quiero lograr. Bien. Entonces, ¿cómo se trabaja? Primero voy a escribir todas las posibilidades aquí. Si yo tengo 3 monedas y hemos dicho que hay 8 opciones de resultados, no hay más. Entonces, X sub I va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I sub 1 va a ser 3. I sub 2 va a ser 2 y así sucesivamente, ¿no? Bien, entonces, si yo deseo calcular la probabilidad de que me salga 3 caras, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a decir, primero, entre estas 8 opciones, ¿cuántas opciones tengo en el cual tengo 3 caras? Si se fijan acá es una sola, ¿no ven? Entonces voy a poner 1, dividido entre el total de opciones, en este caso 8. Y así sucesivamente, de la misma forma. Si yo tuviera el evento, bueno, obtener caras, sigo con eso. Si tuviera el resultado, ya sea este o este, si se fijan acá tengo 2 caras, 2 caras, 2 caras. Entonces tengo 1, 2, 3, por eso 3 dividido entre el total que sería 8. Entonces, este total lo voy a agrupar de acuerdo a los resultados. Este en un grupo, estos 3 en otro grupo, este en otro grupo y este en otro. Voy a tener 1, 2, 3, 4 tipos de probabilidades. Bien, acá está 1 octavo, 0.125. 3 octavos, aquí también 3 octavos y aquí 0. 0 es una sola vez que me puede salir sello, 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 entonces 1 sobre 8. Bien, tengo acá escrito de la siguiente manera. La función de probabilidad de obtener 0 caras, 0 caras, es igual a la probabilidad cuando la variable aleatoria toma el valor de 0. Ahí, esto está de más, esta cosita. Igual, entonces va a ser 0.125, ¿no? Estamos trabajando con este caso. Vamos con el siguiente. Función de probabilidad cuando la variable aleatoria toma el valor de 1, entonces tengo 0.375. Y podrían ustedes calcular lo mismo acá, ¿no? De 2 va a ser igual. Px igual a 2 y van a tener este resultado. Lo mismo, F3, este otro resultado. Entonces, el ejercicio o el ejemplo tendría 1, 2, 3, 4 funciones de probabilidad. Ahora, hemos dicho que X solo puede tomar 4 valores, ¿no? Cualquiera de estos 4. Si nosotros realizamos la prueba
la sumatoria de todas las probabilidades, tendríamos que sumar 0.125 más 0. Esto, más esto, más esto. Sumaremos. 0.125 más 0.375 más esto, más esto. A ver, trabajen con su calculadora y me dicen si me sale 1. Me escriben en el chat si sale 1. A ver, voy a ver. Está. Están durmiendo. A ver qué ha pasado. Sí sale, Edgar. Bien. Te voy a poner participación. Bien. Sale, ingeniero, sí. Sale, gracias. Ok, entonces ya han verificado que sí sale, ¿no? Acabamos de aplicar la fórmula de la probabilidad con este ejemplo y también verificar nuestra suma. Bien, tarea. Tarea dice, obtener la función de probabilidad para el experimento de lanzar 2 monedas con el evento obtener cruz. Segundo ejercicio, obtener la función de probabilidad para el experimento de lanzar un dado y obtener un número par. Son dos ejemplos que ustedes van a realizar. Bien, ¿cómo tienen que realizar? De la misma manera, igualito, así. Escriben el enunciado, escriben la tablita, escriben estas funciones. Obviamente yo lo he dejado aquí con signo para que se calcule, pero lo van a hacer en fila y luego hacen la sumatoria y tiene que salir 1, ¿no? Tanto del primer ejercicio como el segundo ejercicio. Bueno, con eso yo hoy la primera parte, tarea, tema 1, parte 1, habría concluido.